Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno chicos, miren, grabo este video en función de las dudas que han tenido, ¿sí? Sobre todo y principalmente han tenido en líneas generales dudas en cuanto a identificar las variables, los tratamientos, qué es control, qué es dependiente, qué es independiente. Y me parece perfecto que las hayan tenido las dudas porque es un tema que recién los estamos empezando a ver y bajo esta modalidad está medio complicado, ¿sí? Está bastante como difícil de verlo. El tema de las variables, de lo que es dependiente e independiente, lo van a ver de nuevo y quizás lo van a enfrentar de otra forma, ¿sí? Para funciones lineales en matemática. Pero igualmente, yo ahora necesito que ustedes lo aprendan para aplicarlo en el método científico, ¿sí? Para aplicarlo en un proyecto de investigación. Porque acuérdense que si todo sale bien y volvemos, ustedes tienen que hacer su propio proyecto de investigación, ¿sí? Ojalá que salga todo bien y que volvamos pronto y que ustedes puedan plantear su propio proyecto de investigación, ¿sí? Bien. La primera clase les envié, que después voy a hacer también un feedback, ¿sí? Sobre eso, voy a hacer un videíto sobre la primera clase, vamos a profundizar bien en el conocimiento científico, en el saber y el conocer, ¿sí? Voy a subir un video también sobre eso. Se trabajó sobre esas temáticas, ¿sí? También les voy a subir el PowerPoint que vimos en las primeras clases. La segunda semana, ¿sí? Les envié el método científico. Más o menos las características del método científico, muy resumido, porque bueno, justamente en esta modalidad no nos queda otra más que trabajar así, como medio resumido, como medio compacto. Lo que no implica, ¿sí? No implica que sea de baja calidad el conocimiento, ¿sí? Simplemente que tenemos que acotar un poco y profundizar justamente en lo más importante de cada contenido. Bien. ¿Por qué voy a esto? Porque yo les podría haber contado, vieron que ahí les nombro que Platón, que Sócrates, ¿sí? Y que Aristóteles son filósofos sumamente importantes para afianzar o para asentar las bases de lo que iba a ser luego el método científico, que si bien lo publica Descartes, ¿sí? En el siglo XVII, ¿sí? Es Galileo Galilei el que juntando un poco de cada uno, de todos los que lo fueron pensando, sin saberlo, fueron pensando de a poco, y cada uno, un filósofo, ¿sí? Un filósofo natural, fue aportando porque todavía no se llamaba ciencias naturales, ¿sí? Recién estaba hablando de ciencias naturales en el siglo XVII, ¿sí? Entonces, previo a todo eso, se hablaba, ¿sí? De filosofía natural. Eran filósofos justamente, la filosofía es la madre de toda la ciencia, y son los filósofos los que llegan, ¿sí? Los que van profundizando la filosofía natural, lo que va a ser después las ciencias naturales. Bien, entonces, podría haber profundizado mucho en ello, podría haberles contado sobre muchos presocráticos, antes de Sócrates, de Pitágoras, ¿sí? De Heráclito. Les podría haber comentado un poco más de cómo es que se llegó a las ciencias naturales y las ciencias naturales al método científico que utiliza las ciencias naturales. Pero bueno, directamente nos centramos y cuando volvamos yo le prometo que voy a profundizar. Pero ahora nos centramos en lo que es el método científico, ¿sí? El método científico que utiliza las ciencias naturales, porque bien dice el teórico que les mandé, no existe un método científico, ¿sí? Existe el método científico y sus variables, sus variantes, ¿sí? Las ciencias sociales tienen su método científico, ¿sí? A su vez, dentro de las diferentes disciplinas, ¿sí? de las ciencias, la matemática tiene su método, la lógica tiene su método. Cada uno, a su vez, después de las diferentes disciplinas dentro de una ciencia, puede haber alguna que otra diferencia entre los métodos científicos, ¿sí? Bien. Pero nosotros vamos a trabajar
con el método científico de las ciencias naturales, que es que si bien puede llegar a haber alguna modificación entre las ramas, entre las áreas, básicamente la estructura es la misma, ¿sí? La estructura siempre se basa en lo mismo. Nosotros vamos a contar con la parte práctica. ¿Se acuerdan que hablamos, no? ¿Sí? De lo que el método de las ciencias naturales, o que las ciencias naturales estaban dentro, ¿sí?, de las ciencias prácticas, no de las teóricas, ¿sí? Nosotros podemos obtener datos o podemos obtener información a través de la práctica, a través de la experiencia. Bien, y justamente la experiencia es uno de los pasos claves en el método científico, ¿sí? A ver, hagamos así como un repasito. Primero surgía, ¿sí?, eso de sorprenderme, eso de que me llamara la atención un fenómeno, ¿sí? ¿Se acuerdan que un fenómeno no era algo extraordinario, algo que fuera extranatural o no? Un fenómeno era cualquier suceso, ¿sí?, que nos llamaba la atención, que nos atraía y que nos hacía preguntarnos, ¿sí?, cuestionarnos sobre el mismo. Nos podíamos preguntar por qué, nos podíamos preguntar cómo, nos podíamos preguntar dónde, nos podíamos preguntar cuándo, nos podíamos preguntar incluso, si ya pasamos de las básicas a las aplicadas, ¿para qué? ¿Sí? Bien. Entonces, teníamos esto de que primero observábamos, ¿sí?, un fenómeno y nos planteábamos el problema, ¿sí? Identificábamos el problema. Problema, ¿sí?, eso es algo que me hubiese gustado que lo charláramos en clase, pero problema, por lo general, la connotación, si yo a ustedes les pregunto, ¿qué es un problema?, por lo general la connotación que tenemos o la idea que tenemos en general, ¿sí?, de problema es algo malo, algo negativo, algo que me ocasiona ansiedad, algo que me ocasiona miedo, algo que me ocasiona intriga del punto de vista de, ay, por favor, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Sí? Angustia. Bueno, no. ¿Sí? Nos vamos a borrar de la cabeza esa idea, ¿sí? Nos vamos a sacar esa idea de qué problema es eso. Bien, para decir que un problema, ¿sí?, un problema es un suceso, es un hecho, es un fenómeno, es el planteo de una situación, ¿sí?, el planteo de una situación a la cual yo necesito encontrarle una respuesta, una solución. Puede ser que sea algo malo lo que se haya planteado, como puede ser algo que sea positivo. A ver, ¿y en qué caso puede llegar a ser algo positivo? Les cuento. Hace mucho, pero mucho tiempo, alguien, ¿se acuerdan que esto también más o menos se los comenté en la clase? Alguien observó, ¿sí?, que en ciertas tribus, ¿sí?, utilizaban ciertos compuestos, ¿sí?, ciertos extractos de planta para los dolores, para ciertos malestares del cuerpo humano, ¿sí? Investigando un poco, eso fue ahí la identificación del problema, ¿sí? Dijo, ajá, ¿por qué estas tribus utilizan ese extracto y cuando lo utilizan a las personas les pasa algo positivo, se curan, mejoran? ¿Por qué? Bueno, eso no es negativo, eso no es algo malo, ¿sí? Es al contrario, es algo bueno. Encontraron que, observaron que si le daban este extracto a estas personas se curaban, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, investigaron y llegaron a el ácido ascórbico, ¿sí?, un componente que se utiliza para muchos medicamentos actuales, ¿bien? Entonces, el ácido ascórbico y el ácido salicílico. El ácido salicílico, ¿sí?, sobre todo el ácido salicílico es el que más se utiliza para la generación de medicamentos. Bien, entonces,
un problema no es algo que tenga que ver con una connotación negativa. Que nos quede bien en claro eso, no es algo negativo, sino que es el planteo de una situación a la cual yo le tengo que encontrar una respuesta, una solución. Tengo que encontrarle el por qué, el para qué, el dónde, el cómo, el cuándo ocurre o por qué se plantea esa situación. ¿Sí? ¿Para qué se plantea esa situación? ¿Cuándo se plantea esa situación? ¿En qué momento? ¿Siempre? ¿O es solamente con algunos? ¿O es solamente en algún momento? ¿Sí? Bien. Por ejemplo, los árboles se caen las hojas. Alguien en algún momento se va a haber preguntado por qué solo se caen las hojas en tal época. ¿Sí? Bien. Entonces, un problema no es algo como que nos agobie, sino como una situación a la que le tengo que encontrar solución. Voy a ir con otro video porque se va a hacer muy largo. ¿Sí?